Bienvenidos a una nueva edición de El HCD Informa 2021. Los invitamos a conocer las novedades y los sucesos del Honorable Consejo Deliberante de Pergamino. Bienvenidos a una nueva edición del HCD Informa. Vamos a continuar compartiendo con ustedes parte de los debates y de los proyectos que nos dejaba la última sesión del Consejo Deliberante de Pergamino, la 10ª sesión ordinaria. En este caso vamos a compartir algunos de los proyectos presentados. Uno de ellos tiene que ver con dirigirse al Departamento Ejecutivo para evaluar la posibilidad del ensanchamiento de la avenida Champagnat entre La Prida y Mendoza, un proyecto de la concejal de Sautu que se pasó a la Comisión de Obras Públicas. También un pedido de informe presentado por el Frente de Todos, pedido de informe que tiene que ver con la ejecución de pavimentos en la ciudad y en el partido de Pergamino durante el 2022. En este sentido, también fue aprobado sobre tablas un proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo y que tiene que ver con un nuevo convenio por el Fondo de Infraestructura Municipal, el Fondo FIM, con la provincia de Buenos Aires, que habilita un monto de 90 millones de pesos para dar continuidad a el pavimento flexible en las arterias de la ciudad. Dos despachos que tuvieron debate, uno de ellos tiene que ver con el pedido de informe de vialidad nacional que fue tratado en la comisión y que tuvo un despacho de mayoría y que fue aprobado solamente por Juntos por el Cambio, y tiene que ver con las obras en la intersección de la ruta 188 y los derivadores hacia lo que son las distintas arterias de la ciudad, en la intersección en particular con lo que es la ruta 8 y Juan Domingo Perón, más otras obras complementarias. Y finalmente, otro despacho que también generó debate y que también fue votado solamente el despacho de mayoría, tiene que ver con la adhesión a lo que es el proyecto de ley de ficha limpia. Vamos a compartir todo esto con ustedes. También vamos a seguir haciendo nuestro recorrido por las actas del Consejo Deliberante y esta historia que es patrimonio de todos los pergaminenses, y quedamos en contacto a través de nuestras redes sociales. Dentro de la 10ª sesión ordinaria, la concejal Mariana de Sautu presentó un proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo que evalúe el ensanchamiento de avenida Champagnat entre Mendoza y La Prida y estacionamiento a 45 grados en mano contraria a la bicisenda actual. Bueno, este es un proyecto que surge de la inquietud de vecinos de la zona y de padres del Instituto Scalabrini. El problema que surge en esta parte de la ciudad es que luego de haber realizado la bicisenda, que tiene una utilidad enorme para todos los chicos que llegan a la institución, del lado contrario a la bicisenda no tuvo una proyección de cómo continuar. Ese lugar en este momento se utiliza como estacionamiento, pero únicamente los días donde no hay barro. En el momento que hay lluvias o que hay mucha humedad, los autos, por no quedarse encajados, no bajan a estacionar y quedan depositados, digamos, estacionados sobre la calle. Eso hace que las dos arterias se transformen en una sola, esas dos vías que hay, con lo cual es muy peligrosa la circulación. Esto se ve también acrecentado, esta peligrosidad, porque es una vía para el Colegio Champagnat, el Colegio Maristas, y para el Club Douglas Haig. Y también es una arteria muy utilizada porque es directa para la salida desde el centro hasta la ruta 32. Este problema que trae la utilización del carril que viene para el lado de Scalabrini como estacionamiento, provoca también una complicación al transporte público porque hay una parada justo frente al colegio. Lo que están viendo acá son dos cosas. Uno es el ensanchamiento de la calle para poder realizar un estacionamiento a 45 grados sobre
Padre Guanela, entre La Prida y Mendoza, y por otro lado solicitar que a lo largo de toda la avenida, que es Padre Guanela y después se transforma en Champagnat, desde Monseñor Scalabrini hasta Rosas o Ameguino, pues justo ahí corta, también se vea la posibilidad de poner reductores de velocidad porque se transforma en una pista. De hecho, es muy utilizada por las motos para hacer picadas. Esto también es un poco con vista a futuro, porque está teniendo una gran demanda toda esa zona y el crecimiento inmobiliario que está teniendo va a traer una complicación adicional. En este momento está Solares 3 en pleno desarrollo, lo mismo que el barrio Guadalupe. Con lo cual son varias las cosas que se juntan para poder trabajar sobre este sector. Hay que tener en cuenta que la entrada y salida de la institución es el momento de mayor riesgo porque a la institución concurren nenes desde jardín de infantes hasta la secundaria. Y bueno, a veces los chicos en el apuro por encontrarse con los padres salen corriendo y la verdad que se complica mucho la circulación con ese riesgo de vida. Este pedido que hago no es una cosa para atenderla ya porque considero que sería más complicado empezar una obra ahora que esperar el receso de verano. Por eso pido que se estudie, que se evalúe. Yo me reuní con el secretario Salahuati y el subsecretario Turrini para poder evaluar esto. Los dos estuvieron de acuerdo en que era una buena propuesta. Y dentro de esa propuesta que pido de los reductores de velocidad, es necesario también que esos reductores estén con una señalización vertical y horizontal que también pueda alertar a todas aquellas personas que no recorren normalmente esa vía y que pueden encontrarse si no de repente con estas cosas. Así que bueno, lo que pido es eso, que por favor se estudie, se evalúe para poder incluirlo en las próximas obras, pero atendiendo a no entorpecer lo que queda del año. Muchas gracias. Se gira entonces el expediente a la Comisión de Tránsito y Transporte. Por su lado, concejales del Frente de Todos presentaron un proyecto de comunicación referido a una solicitud de informes por pavimentación de calles en el año 2022. Bueno, este pedido de informe que realiza el bloque de Frente de Todos tiene que ver con muchos anuncios que hizo el Ejecutivo, el Intendente, sus funcionarios con respecto a lo que va a ser el plan de pavimentación del 2022. A priori teníamos información dispersa por haber hablado en algunas cuestiones, sobre todo con el secretario de Obras Públicas, por eso nos pareció oportuno todas las inquietudes que teníamos dando vuelta a este bloque y para que quede claro también en un expediente cuál va a ser el plan de pavimentación para este año con respecto a lo que planea o también cuál fue el planeamiento, ¿no?, estratégico para decidir qué arterias pavimentar y en qué barrios y en qué zonas de la ciudad, si están incluidos obviamente los pueblos de campaña en este esquema de pavimentación que esperemos que no sea solamente de la ciudad, sino que también las obras lleguen a los diferentes pueblos que lo necesitan. Obviamente el origen de los recursos, sabemos que hoy también ingresó un expediente que tiene que ver con el convenio FIM del Fondo de Infraestructura Municipal, que todos los años el municipio de Pergamino celebra ese convenio con la provincia de Buenos Aires, si bien está el detalle tal vez del monto que se va a utilizar de este convenio para pavimentar este año en Pergamino, bueno, creo que la información que aquí solicitamos se va a complementar a eso y para también ver que el funcionario o los funcionarios que respondan si solamente se van a utilizar fondos provinciales o también se van a abocar fondos municipales y también si en caso que las licitaciones no correspondan que pasen por este ámbito, señora presidenta, para ver también, averiguar cómo van a ser o fueron las licitaciones, porque sabemos que algunas cuadras ya se empezaron a pavimentar. Bueno, este es el espíritu de este pedido de informe, es un espíritu totalmente técnico y que bueno, esperaremos que esta información sea brindada lo más rápido posible. Gracias, presidente. Se gira entonces el expediente a la Comisión de Obras Públicas. Dentro de los despachos de comisiones internas se aprobó el despacho de mayoría referido al proyecto de comunicación que solicita a la Dirección Nacional de Vialidad la construcción de una rotonda o dársena de espera y giro
en la intersección de Ruta Nacional número 8 y la avenida Juan Domingo Perón. Hoy estamos haciendo referencia a un expediente que tampoco está logrando el acompañamiento de los bloques de la oposición, de obras que, digamos, en la práctica son necesarias, como lo fueron reconocidas como necesarias en su momento las obras que se pidieron sobre la traza urbana de la 188, de la misma manera que la obra solicitada para la intersección de la 188 y la avenida Pellegrini. En ningún caso hemos tenido el acompañamiento. Yo creo que a veces se está malinterpretando lo que tiene que ver el pedido de una obra necesaria a la vista de quien quiera observarla, de quien quiera evaluarla, de quien quiera acercarse al lugar. Lo he dicho varias veces, varias de estas obras, además de conocidas por todos, son inquietudes planteadas por los propios vecinos. Sin ir más lejos, esta obra que hoy estamos planteando y que no, en principio, por lo menos en la elaboración de un despacho, no tuvo el acompañamiento de los bloques de la oposición, es una obra que demandó en las últimas semanas 3 reuniones con vecinos en el mismo lugar. Las necesidades son clarísimas, recorrimos todo el tramo de la misma manera que en su momento lo habíamos hecho con la 188. Me parece que a veces se confunde este tema de si es una necesidad real con qué se hizo antes, cómo se llegó a esta situación. Ya digo, este expediente refiere ahora, refiere a la realidad que estamos viviendo hoy en estos tramos de las rutas que están atravesando la ciudad de Pergamino y que tienen que ver, por un lado, con un deterioro natural con el paso del tiempo, probablemente también a veces con falta de mantenimiento y sobre todo también con un crecimiento exponencial que tiene nuestra ciudad, afortunadamente, que hace que además del tránsito habitual que tienen estas rutas sean atravesadas muchas veces también por lo que son los tránsitos urbanos. Entonces digo, lamentablemente nos encontramos de vuelta en el tratamiento de un expediente sobre el que todo el mundo reconoce y acepta la necesidad de intervención de estas obras, pero no estamos logrando el acompañamiento. Por ahí no acompañar una solicitud no quiere decir que no estemos de acuerdo en la necesidad. A lo mejor son distintos mecanismos. Un ejemplo, este expediente salió de Obras Públicas y fue ingresado a la vez, o con una sesión de diferencia, me parece que a la vez que la solicitud redactada por el concejal Reynoso y nuestro bloque del ensanchamiento de Avenida Illa. En este expediente de Avenida Illa, decía el presidente de la comisión, Diego Basanta, que se había comunicado con Pepe Salaguati, y Pepe Salaguati le había dicho, bueno, no está pensada el ensanchamiento de Avenida Illa, vamos a ver si lo citamos a Pepe en estos días para que nos cuente si para el año que viene o qué modo va a tener el ensanchamiento. Bueno, ese expediente quedó ahí, lo podríamos haber forzado, seguramente no lo iban a acompañar porque ya tenían una conversación previa con el secretario de Desarrollo. Lo entendemos, lo comprendemos, quizás vaya a salir ese expediente impulsado por este bloque en algún momento, pero vamos a estar a la espera que Salaguati nos cuente cómo son sus planificaciones, la del Departamento Ejecutivo, cómo se manejan los presupuestos, dado que muchos de los presupuestos que maneja el Departamento Ejecutivo son descentralizaciones provinciales o nacionales de recursos, ¿no? Entonces, no diferimos en las necesidades, diferimos quizás en los mecanismos y en algunos casos vemos que por la proximidad de los funcionarios y del poder tener ese intercambio más fluido, tenemos algún modo de espera o de comprensión o de darle un tratamiento diferente a unos expedientes que otros. Gracias, señora presidenta. Primero, manifestar que no hay de parte de ninguno de los miembros de la comisión un tratamiento diferencial o a predisposición para tratar de manera diferencial diferentes expedientes, más allá de su autoría dentro de la Comisión de Obras Públicas. Eso aclararlo porque me parece que es falaz plantearlo de esa manera. Y además voy a dar ejemplos. Hay expedientes que son de mi autoría en la Comisión de Obras Públicas, que están en espera de tratamiento, porque requieren un tratamiento profundo, o porque requieren de la aprobación de una norma superior, o porque requieren de un análisis que contemple determinadas variables que quizás hasta el momento no hemos podido. Ninguna de esas situaciones ha generado que nosotros aceleremos el tratamiento de un expediente propio o de alguno de los miembros de nuestro bloque en desmedro del tratamiento de expedientes ajenos. De ninguna manera. Nuevamente, creo, y ahí coincido con el concejal Maestegui,
se le sigue dando la espalda a pedidos concretos que son de la comunidad de Pergamino, cuando en realidad nosotros representamos a los pergaminenses. Le siguen dando la espalda quizás por temor a que estos pedidos lleguen a la provincia de Buenos Aires o a la nación, cuando es un error. Porque nadie está demandando que esto se ejecute a la brevedad, nadie está poniendo plazos, nadie está imponiendo cosas. Estamos pidiendo, señora Presidenta, estamos pidiendo en la mayoría de los casos que se tomen en consideración, que se estudien. Lo mismo pasó con el cruce de la 188 y Pellegrini, en donde pedíamos una dársena. Lo mismo pasa con el cruce de la 188 y la 32, donde sabemos desde hace años que hace falta una dársena o incluso una rotonda para garantizar esa circulación. Nunca hemos tenido el acompañamiento. Entonces me parece que no es justo que se nos pida a nosotros que hagamos un esfuerzo que ya hicimos durante mucho tiempo y que no se cumplió. Y me parece falaz algunos argumentos que se utilizaron para negar el acompañamiento en el día de hoy. Gracias, señora Presidenta. Me llama un poquito la atención hoy, quizá... Hoy hubo un hito en labor parlamentaria en donde se nos informó que a partir de hoy los pedidos de informe a nuestro propio municipio, estamos en el mismo edificio, tenían que pasar por comisión, ¿no? Evidentemente esto es un cambio de paradigma respecto al municipio, porque no es lo mismo pedirle informe a nuestro municipio que a alguien externo como es la gobernación o como es el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, justo el día de hoy, quejarse de que estamos mandando a comisión además con no es este caso, pero este es un expediente que volvió de comisión, no es lo mismo. Quejarse de esta actitud, de este bloque, de mandar la cuestión a comisión para ver si podemos conseguir que algunos de esos funcionarios que no pertenecen a este municipio, a los que no tenemos a mano y a los que nos cuesta traer, nos cuesta conseguir, vengan a contarnos a una comisión de obras públicas cómo va la cosa para tener información. La verdad que no comprendo, o sea, o una cosa o la otra, ¿no? O mantenemos una actitud de que todos los pedidos de informe que nosotros presentamos vayan directamente, que nosotros generalmente presentamos pedidos de informe al municipio, vayan directamente al municipio, o nos quejamos. Entonces, me gustaría que el bloque oficialista decida por una de las dos cosas. También el proyecto de resolución, adhesión al proyecto de ley de ficha limpia, tuvo un despacho de mayoría y fue aprobado por la mayoría de los concejales. Lo voy a encarar por lo menos con el mismo activismo del expediente anterior, entendiendo que, sobre todo, que es una demanda que nos está haciendo la sociedad a todas las clases políticas, que tiene que ver con empezar a dar señales, con transparentar nuestro sistema, con fijar algunas reglas que son básicas, elementales. No hemos logrado tampoco la elaboración de un único despacho, aunque creemos que hay cosas que no deberíamos ni siquiera estar discutiendo. Hoy conversábamos, el presidente del bloque de Frente de Todos me acercaba algún artículo respecto de alguna decisión que se está tomando a nivel nacional respecto del tratamiento de este proyecto de ley y alguna decisión que tiene más que ver con una herramienta política de no resolver el tratamiento de este proyecto de ley para que no pueda vincularse con nombre y apellido a alguna cuestión personal que imposibilitara alguna candidatura, sobre todo pensando en lo que es el 2023, pero de ninguna manera invalida ni el espíritu del proyecto, ni la decisión firme de Juntos, en este caso a nivel nacional de Juntos por el Cambio, de seguir impulsando este proyecto que creemos que es básico, que es elemental, que son cuestiones que deberían estar fuera de discusión. Estamos hablando de algo tan elemental como que personas con condenas firmes en segunda instancia no puedan postularse ni ser elegidas para cargos nacionales ni partidarios. Se habla del desastre que es la justicia argentina y en especial la justicia federal, con jueces totalmente adeptos al anterior gobierno. Entonces, me parece que avanzar con este tipo de iniciativas, como se hizo en su momento en Brasil para proscribir a Lula y meterlo preso inclusive, generan un peligro de una proscripción, como ya hemos vivido en la Argentina en su momento, luego de la Revolución del 55, basándose en una supuesta justicia
independiente, que lamentablemente, lo digo con muchísimo dolor porque es mi rubro, hoy no tenemos en Argentina. Entonces, me parece que primero tenemos que solucionar eso y después avanzar en este tipo de gestiones, y por eso nos parece también un proyecto relacionado con todo un sistema que organizó especialmente el PRO, y no con esto cargo al radicalismo, sino específicamente al PRO, en poner jueces adeptos a sus ideas, quién sabe con qué objetivos, para luego condenar a ciertos dirigentes para que después, gracias a este tipo de leyes, no puedan ser candidatos y proscribirlos porque no los pueden ganar en las urnas. Entonces, yo quiero creer, y esto es personal, quiero creer en la madurez del pueblo argentino para saber votar y para saber que si hay un funcionario condenado, o un funcionario, inclusive si está procesado, como lo tuvo, por ejemplo, Mauricio Macri tantas veces, yo sí hago nombre porque no tengo miedo a no hacerle nombre, ver si conviene votarlo o no. Desde el regreso a la democracia, el Partido Justicialista ha sido quien más cantidad de años ha gobernado este país. Y ha tenido mayorías absolutas durante mucho tiempo en ambas cámaras. La Cámara de Senadores es quien nombra a los jueces. El Partido Justicialista, se puede decir que con sus mayorías ha nombrado más del 90% de los jueces que hoy tiene nuestro país. No puede sostenerse un argumento tan falaz como el que ahora se desconfía de la justicia, cuando han sido ellos los responsables de este nombramiento durante tantos años. Yo les vuelvo a recordar, señores, el país estuvo gobernado entre el 83 y el 89 por un presidente radical, 2 años en la época de la Rúa y después el periodo de Cambiemos. Todo el resto del tiempo, desde el regreso a la democracia, estuvo gobernado por el Partido Justicialista. Y, repito, ha tenido durante décadas mayorías absolutas en ambas cámaras para hacer lo que han querido. Entonces, la idea de la victimización en este momento frente a una sociedad que hoy está reclamando responsabilidad y gestión, me parece que debería reconsiderarse al menos esa postura que está teniendo el bloque en plantearse como argumentos ese tipo de falacias. Traigamos la discusión en el siglo en el que sucede, en el siglo XX, que tenemos componentes diferentes a los de otras proscripciones, como la que en su momento tuvo el peronismo durante 18 años. No nos olvidemos que se avaló desde muchísimos lugares y desde muchísimos dirigentes que se pretendían democráticos el hecho de simplemente nombrar la palabra Perón. No, eso sucedió en nuestro país. Y en ese marco hoy sabemos que existe el lawfare y la fake news, no lo digo yo, lo dice la CIA en muchas de las documentaciones en las que dice cómo se hacen los golpes blandos, bueno, llamados después por la sociología golpes blandos, ¿no? Pero las desestabilizaciones, como en la democracia sudamericana, sobre todo, del siglo XXI se pueden soportar determinadas acciones, y hay 2 elementos, el lawfare y el otro son las fake news, las noticias falsas y la generación o la creación de causas que no son tales luego después, cuando una justicia más justa, cuando una justicia un poco seria, empieza a ver algunos de los casos. De todas maneras, ahí están los medios de comunicación para amplificar, para generar titulares rimbombantes, para generar un clima, una situación que hace que la condena exista o no exista ya esté puesta por la tapa de los diarios, por los titulares de los canales de noticias y no así por el accionar de la justicia, aunque sabemos además esto se condimenta con una justicia corrupta, que sabemos nuestro país tiene. De hecho, es el único poder del Estado republicano que no está nunca escrutado por el pueblo, que nunca puede, digamos, revalidar el propio pueblo esa cuestión que delega respecto de si está bien llevada a cabo o no, como pasa con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo en todas sus órdenes. Memorias de Pergamino, un repaso de nuestra historia a través de las actas del Consejo Deliberante. Bienvenidos a Memorias de Pergamino, un repaso por nuestra historia a través de las actas del Honorable Consejo Deliberante.
Hoy nos vamos a remitir a septiembre de 1916 y vamos a tratar 3 temas: reparto de leche, dinero para la educación y calles. ¿Qué pasaba en 1916? El 16 de septiembre de 1916 se trataba una ordenanza y se aprobaba por la cual se prohibía el transporte de agua en los carros lecheros, lo cual parece inocuo, pero en ese momento donde la pasteurización de la leche no era algo habitual y los controles que hoy conocemos como bromatología no eran tan extensivos, ocurría que muchas veces la leche era rebajada con agua. Entonces no había con esta ordenanza ningún justificativo para llevar agua cuando se transportaba leche, de manera tal que no se pudiera diluir en el camino, es decir, que una vez controlada la leche, mientras se estaba haciendo el reparto se le fuera agregando el agua. Entonces no había ninguna razón ni permiso para llevar de ninguna manera agua cuando se transportaba leche, a los fines de ir limitando las pequeñas trampas que se hacía en el reparto de la leche. Por otro lado, y en la misma sesión, se aprobaba la autorización para que en el presupuesto de 1917, hace más de 100 años atrás, se destinaran 5.000 pesos para educación. ¿Y en qué forma se destinaban? Fomento de bibliotecas populares, becas y compras de útiles escolares para ser repartidos en forma gratuita entre los asalariados de la ciudad de Pergamino. Ya en ese entonces se invertía en la educación desde las bases en nuestra ciudad. Por otro lado, también se sancionaba una ordenanza que tenía 2 despachos, mayoría y minoría. ¿De qué se trataba la ordenanza? Del arreglo de calles. En ese entonces teníamos calles de tierra, calles con piedra bruta, calle con adoquinado, calle con asfalto y calles con adoquinado de madera. Se había comenzado un proceso de arreglo de calles y con esta ordenanza se le daba un marco general a la forma en la que se iban a ir mejorando todas las calles de la ciudad. ¿Qué planteaban los 2 despachos? Por un lado, se establecía que, por ejemplo, el pago debían realizarlo directamente los vecinos a la empresa constructora, no como ocurre hoy, que se hace la licitación, la paga el municipio y luego el municipio le cobra a los vecinos. En ese momento, el municipio, a través de esta ordenanza, autorizaba o realizaba lo que se conoce como una licitación, se asignaba la obra a un constructor, pero los vecinos frentistas le pagaban directamente al constructor. Ahí había disidencia entre los concejales. Por un lado, quienes planteaban que el municipio debía pagar al menos el 15% de la obra y otros que planteaban que los vecinos debían pagar toda la obra. También aquellos que decían que el municipio debía hacerse cargo del 15% establecían que como mínimo los vecinos tenían que poder pagarlo en 60 meses, es decir, en cuotas sin intereses, en 5 años. Los concejales que establecían que los vecinos debían pagar toda la obra, establecían un plan de pago. Se podía pagar al contado, se podía pagar en 60 meses, pero esos 60 meses tenían el interés del Banco Nación. Eran 2 visiones diferentes del arreglo. ¿Cuándo era posible este arreglo? Cuando los vecinos, 2/3 de los vecinos frentistas de una calle, de esquina a esquina, se ponían de acuerdo y autorizaban ese arreglo, salvo que la calle tuviera más de 10 años de haberse hecho el último arreglo, o bien que fuera de piedra bruta, es decir, que el arreglo, si bien no tenía 10 años, fuera lo que se conoce hoy como un simple mejorado. En esos casos, el municipio estaba autorizado a hacer la declaración de interés municipal y por lo tanto la obra se tenía que hacer sí o sí. Otra de las características que tenía esta ordenanza era que el municipio, una vez determinada la obra, que era de utilidad pública e interés municipal, designaba 3 vecinos de la cuadra para que controlaran al constructor, es decir, que controlaran junto con el constructor la calidad de la obra que se hacía. Y por otro lado, el constructor estaba obligado a realizar el mantenimiento a su cargo de la obra hasta tanto se terminara de pagar. Es decir, que si los vecinos tardaban o acordaban pagarla en 5 años, durante 5 años el mantenimiento de la obra corría por cuenta y obra del constructor sin ningún cargo extra para los vecinos.
Gracias por acompañarnos en esta edición del HCD Informa 2020. Estas y otras novedades las podés seguir a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter.